El nombre de esta pequeña charla es Perspectivas históricas para el estudio de los conflictos socioambientales en la zona metropolitana de Guadalajara. La historia ambiental es una disciplina que surge en el contexto de la posguerra, cuando se criticaron las catástrofes emprendidas por el conflicto bélico, además de las diversas consecuencias del capitalismo en el medio ambiente, como la contaminación, el peligro de la guerra nuclear, desertificación, sequías, etc. La intención, estudiar la historia de la relación sociedad-ambiente como un mismo ente, con el fin de dar cuenta de la destrucción, pero también de las resistencias a los modelos destructivos, con la finalidad de construir socioambientes emancipadores. En este sentido, desarrollar una historia ambiental de la zona metropolitana de Guadalajara puede contribuir al desarrollo de un diagnóstico adecuado de cuáles son los agentes que promueven la degradación ambiental, las estrategias que los grupos en resistencia han emprendido para sortear los embates, para así imaginar otros futuros posibles y otras formas de habitar en la ciudad. En este sentido, propongo una primera sistematización de los principales conflictos socioambientales en esta ciudad, como son desarrollos inmobiliarios, energía y contaminación. En el primero de ellos he encontrado que hay diversos promoventes, como son los gobiernos municipales, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, el propio gobierno del estado de Jalisco, múltiples empresas inmobiliarias que resulta ser muy común que están asociadas con distintas instancias gubernamentales, ya sea gobiernos municipales. ¿Cuáles son sus métodos? Mediante la gentrificación, incendios provocados, ya sea en la primavera en el Nixtiquil o en distintas áreas de la ciudad, acoso policial, arrestos a los manifestantes, invasión de tierras, un discurso desarrollista como este de que vamos a llevar la civilización, la modernidad hacia la periferia y, obviamente, corrupción. ¿En dónde he encontrado estos casos? Uno de los más reconocidos por la magnitud de su resistencia es el del bosque de Nixtiquil, en el municipio de Zapopan. Pero los problemas con las desarrollas inmobiliarias los podemos encontrar en múltiples lados, ya sea en el centro de la ciudad de Guadalajara, en el bosque de la primavera, ya sea del lado de Zapopan, de Tlajomulco, en la barranca de Huentitán, Parque San Rafael, el área de Colomos Acueducto, el bosque Arboledas del Sur, en fin, los desarrollos inmobiliarios están por todas partes. Los conflictos energéticos. Los principales promoventes han sido la Comisión Federal de Electricidad y el propio gobierno del estado de Jalisco. ¿Cuáles han sido sus métodos? De una manera muy relacionada con los desarrollos inmobiliarios está la expropiación, el desalojo, el olvido estatal de los pobladores que habitan estas zonas susceptibles a la explotación energética, así como el propio discurso desarrollista. ¿Dónde se ubican? Principalmente en el puerto arcediano en la barranca de Huetitán, bosque de la primavera y en el área del Salto Juanacatlán. Por último, la contaminación encuentro como principales promoventes, se repite de nuevo los actores de los gobiernos municipales, la propia Comisión Federal de Electricidad y empresas de manejos de residuos. Sus métodos, apropiación de tierras, olvido estatal, corrupción. La contaminación, en fin, es un problema demasiado complejo por sus vertientes de agua, de suelo, de aire. Es por ello que se puede rastrear en todos lados. No obstante, hay puntos rojos que son aún más preocupantes, como los pueblos de la Barranca de Huentitán y su problema con los basureros, el río Santiago y, de nuevo, el Salto y Juanacatlán. Como mencioné, un par de casos representativos en cuanto al tema inmobiliario son el bosque del Nixtiquil y la zona centro de Guadalajara. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la mancha urbana de la ciudad crece constantemente hacia todos los puntos cardinales, así como que el mercado inmobiliario tiene opciones para distintos bolsillos. Por ello, la urbanización, principalmente a la descontrolada, crece hacia todos lados. Una urbe como Guadalajara requiere una elevada cantidad de energía para poder abastecer a más de 5 millones de habitantes, y más relevante para el capital, una gran industria electrónica y de manufacturas que es el principal agente de contaminación del río Santiago. Por ello, la Comisión Federal de Electricidad ha buscado la manera de sostener dicha demanda, explorando ambientes cada vez más vulnerables como la barranca de Huetitán y el bosque de la primavera.
En el primer caso, durante la primera década del siglo se hicieron varias obras que buscaron adaptar una parte de la barranca para que su río pudiese producir energía hidroeléctrica, llevándose por encima al poblado de Arcediano y su antiguo puente. No obstante, dicha obra fue inviable y no se terminó. En una situación aún inconclusa se encuentra la exploración geotérmica en el Área Natural Protegida Bosque de la Primavera, en la cual la propia Comisión busca construir una planta en la zona núcleo, cuestión que pone en gran riesgo a la primavera. Por último, en esta clasificación está la contaminación, entendiéndose como el manejo de basureros y la propia dinámica habitacional industrial de la ciudad. Este fenómeno, además de dañar bosques y aguas subterráneas, supone un importante problema de salud ante la presencia de sustancias tóxicas en la sangre de los habitantes más cercanos a zonas afectadas. Queda pendiente, en esta clasificación, el cada vez más difícil problema del abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara y cómo impacta al Hinterland, como es el caso de Temacapulín. ¿Cómo estudiar estos fenómenos? ¿En dónde podemos encontrar información que nos ayude a comprender y analizar este tipo de problemas? Cuando menos en el trabajo de historia ambiental propongo esta baraja de recursos. El primero es la historia oral, es decir, las experiencias de los habitantes, de los actores, incluso de los propios promoventes de, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios, en las que se puede encontrar y desentrañar objetivos, sentimientos sobre los procesos que están viviendo. Otro elemento muy importante y de uso muy común en estos tipos de procesos es la hemerografía, ya sea periódicos nacionales, comerciales, blogs, pero en los casos que he estudiado es aún más importante los periódicos o las publicaciones autogestionadas. Es decir, que los propios grupos que se están movilizando, que están resistiendo, producen sus propias publicaciones en las cuales manifiestan sus sentires, sus estrategias y sus preocupaciones temáticas. Otro elemento muy relevante en este tenor es la lectura del paisaje, es decir, leer y desentrañar cómo son las dinámicas, cuáles son los conflictos, qué recursos ambientales están en los distintos territorios. La cartografía, evidentemente, es una herramienta muy relevante para ver las dinámicas, desarrollos, estrategias implementadas ya sea por promoventes y como gente que resiste. También están los informes técnicos, evaluaciones de impacto ambiental, en donde pueden venir cuestiones como el plomo en la sangre, que se mencionaba en la diapositiva anterior, cantidades de ozono, el pH de la tierra, pH del agua. También están los documentos agrarios en donde se puede ver los litigios que ciertos ejidatarios campesinos tenían en contra o siguen teniendo, como en el caso del aeropuerto, ante los promoventes de la expansión urbana. Por último están los documentos judiciales, en donde se pueden ver las órdenes y cuáles han sido distintas maneras en que la justicia se ha visto envuelta en estas problemáticas.